Estamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Ya estamos una vez más en una charla de café. Hoy para hablar de un tema que está como muy vigente, un tema muy importante que hemos visto que ha generado como expectativa entre las personas que nos han estado siguiendo tanto a la red Sin Odio como a nosotros acá en las charlas de café, y es el tema del discurso del odio y cómo combatirlo. Y a veces creo que hay bastante confusión respecto a qué es el discurso de odio, las expresiones de odio, todas estas pues discusiones que se dan en redes sociales, memes y demás, y que tendemos a decir, ay, pues eso es un discurso de odio, pero a lo mejor de una manera superficial, así lo categorizamos, sin que necesariamente sea lo que en sí, valga la redundancia, es el discurso de hoy. Y por eso en este día invité a Omar Ojeda y a Emanuel Méndez, que son de la red Sin Odio y que son unos especialistas de verdad, les va a encantar todo lo que les van a compartir en esta charla. Eh, y bueno, me gustaría que antes de que iniciáramos en sí a hablar de lo que es el discurso, las narrativas y las expresiones de odio, nos dieran una definición más, digamos, profunda, una definición muy padre que tiene Manuel, bueno, yo es al que he escuchado que la ha expuesto, sobre lo que es el odio. Perdone, sí, Emanuel. Hola, hola a todas y todos. Gracias de nuevo, Ruth, por tenernos en tu espacio. Nos da bastante gusto estar como la red Sin Gracias a Odio ustedes. hablando de estos temas y voy a tratar de ser lo más sucinto posible para que nos podamos poner a conversar a fondo sobre este tipo de situaciones. Antes de decir qué es el discurso de odio, me gustaría decir qué no es. Y justamente lo que no es discurso de odio tiene que ver muchas veces con expresiones aisladas, con visiones que no toman en cuenta una agenda política. Y por ello, en la red Sin Odio hemos trabajado desde hace bastantes meses con una tipología de 3 elementos: expresión, discurso y narrativa. Es de lo que vamos a tratar de destacar el día de hoy. Expresión es una cuestión sí agresiva, son frases, dichos, inclusive acciones que tienen una pretensión de enemistad, de agresividad, de violencia en contra de alguna persona, pero una persona en relación a un grupo social, no es nada más por ser una persona, sino esa persona como parte de un grupo. Pero algo bien importante de estas expresiones es que son a menudo aisladas y no pretenden un cambio social más allá de la emisión de la opinión. ¿Eso qué quiere decir? Que una expresión lo que busca es simplemente emitir un comentario, aunque sea muy prejuicioso, aunque sea con elementos fuera de lugar, agresivos, violentos, pero es muy importante para la red que se ubique esto, porque muchas veces la expresión se coloca ya como directamente como discurso de odio. Escuchamos que Omar o yo o tú misma, Ruth, publica algo en redes sociales, ya por cualquier cosa nos queremos alucinar, ¿no? Y justamente el tema de discursos, expresiones y narrativas de odio requiere una precisión, porque si no todas las frases que escuchemos allá afuera van a estar cargadísimas de un contenido ofensivo, que muchas veces es de esa forma, pero no un contenido ofensivo que redunda lo siguiente, que es ahí donde sí nos gusta ponernos como con mucha atención, que es el discurso de odio. ¿Ja? El discurso ya como tal es un contenido agresivo, perjudicial, antagónico hacia ciertos grupos sociales, pero algo bien interesante de esto es que también tiene una agenda política. ¿Y qué es esto de agenda política? Que no solamente es Emanuel hablando en contra de mujeres, hablando en contra de migrantes, de personas indígenas, de mujeres, etc., 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 sino es yo, Emanuel, intento modificar algo, ya sea del Estado o algo de la sociedad en lo general. Ajá. Y a menudo ese algo es una agenda de derechos humanos, una causa, una movilización política o cualquier otro tipo de acción o movimiento
que nos implique un cambio en los roles sociales. Hay necesidades diferenciadas, hay diferentes personas que nos encontramos. Finalmente, el elemento que nos parece mucho más interesante es el de narrativa social. Por narrativa social vamos a entender aquellos contenidos muchas veces no dichos abiertamente, pero que son el corazón de ese conflicto. La narrativa es todo aquel contenido material y simbólico que le da sustento al discurso de odio. Por ejemplo, si un discurso de odio es en contra de sexodivergencias, la narrativa seguramente tiene bastante de sexismo, tiene bastante de homofobia, de transmisandria, entre otro tipo de categorías que no vamos ahorita a puntualizar una por una, pero que sí es importante decir que esta narrativa es lo que le da muchas veces sustento a la expresión y al discurso. Y que sin esa narrativa, en la red sin odio nos preocuparíamos demasiado solamente por el mensaje, como esta policía del pensamiento de alguien dijo algo malo, regáñenlo. No, más bien desde la red pensamos que hay causas estructurales, que hay un manejo político de este odio y que este odio tiene que ser atendido. Claro, y aquí yo creo que apuntaría un poco que no es que no nos preocupe justamente las expresiones que ya Manuel ejemplificó y dio exactamente la consideración que tenemos, sino que son también preocupantes. O sea, todo se construye a través de esta narrativa, esta forma en que se nos ha dicho que tenemos que comportarnos, esta historia que se nos cuenta, esta forma en que la sociedad ha determinado que tenemos que actuar de cierta forma. Y esto es todavía más preocupante, digamos, en términos muy coloniales, que de alguna forma el discurso, la expresión de odio. Un poquito lo que nosotros estamos tratando de mover. La atención es al discurso, pero hay que ver más allá de ese discurso, es decir, a qué está atendiendo, cómo podríamos combatirlo. De pronto no te escuchas muy bien, Omar. Ahí chécalo, porfa. Lo voy a ver. Sí, gracias. Bueno, una pregunta que se me viene a la mente es, ¿dónde surge, o sea, cuál sería como el antecedente histórico de la reflexión sobre los discursos de odio, sobre las expresiones de odio? Bueno, sabemos que, por ejemplo, en la Alemania nazi se construyó toda una narrativa para deshumanizar, para estigmatizar a ciertos grupos sociales, específicamente a los judíos, pero también a las personas homosexuales, a personas que eran gitanas, etcétera. ¿Dónde empieza a como ver esta preocupación o este interés ya más social, académico, de organizaciones de la sociedad civil por el tema de los discursos de odio? La historia podría ser bastante extensa, pero a grandes rasgos, además de la Alemania nazi, también tenemos una serie de sucesos que podemos encontrar en diferentes momentos. Hay personas, y yo me uno a esa opinión, que opinan que los discursos de odio siempre están vinculados con otras violaciones a derechos humanos. Hay veces que personas que trabajan académica o socialmente el tema dicen, pues discurso de odio es mi tema, mi agenda, ¿no? Es lo que muchas veces decimos, como si cada quien llevara su agenda y solamente hablara de eso. Desde Red Sin Odio creemos que no es así. Más bien creemos que ese discurso de odio puede ser un elemento que acompaña a todo un conglomerado posible de violaciones a derechos y de crímenes de lesa humanidad. En específico, el genocidio como una práctica social de desaparición, de tortura, de eliminación de grupos sociales, entre otro tipo de situaciones. Entonces, además de la Alemania nazi, tenemos otros genocidios a lo largo del siglo XX, y tú si te metes a estudiar un poquito ese tipo de contenidos, vas a ver que en los Balcanes se utilizó mucho este discurso de odio, que Omar siempre explica de una manera muy amable, espero que ahorita lo podamos escuchar bien, la visión del nosotros y el tú, o el ustedes. Y a mí el que me parece que llama mucho la atención es justamente la cuestión del genocidio en Ruanda, donde el discurso de odio se fue vinculando no solamente del Estado hacia la sociedad, sino fue un discurso de odio generalizado en la sociedad, y justamente por eso ese genocidio tuvo un impacto tan social. No quiero decir que los otros no, pero este es un genocidio que abarca a grandes cantidades de la población, a grandes grupos, y que me parece que hoy en día tenemos que tomar mucho de vista este tipo de sucesos.
porque insistimos, aunque es importante hablar de expresiones y de discursos, tenemos que ir a fondo hacia dónde está la narrativa de odio, porque si no, de otro modo vamos a seguir viendo las cosas como quién dice una cosa, cómo la dice, y nos vamos a preocupar muchísimo por la forma del mensaje y no tanto por el contenido y por las intenciones políticas de este mensaje, que es una de nuestras preocupaciones más vigentes. Claro, me escucho ahí, ¿verdad? Sí, mejor. Sí, es muy importante. A ver, Omar, si nos puedes profundizar en esto de, bueno, que yo también lo he estudiado en el tema de análisis crítico del discurso, la construcción de ideologías, la que siempre es observable es esta construcción de un ellos versus nosotros, esta división de unos frente a otros. No sé si nos puedes profundizar cómo opera esto dentro de los discursos de odio. Pues es que usualmente el discurso de odio usualmente el discurso de odio te va a decir que hay vamos a ponerlo como un protagonista o un grupo protagonista, un grupo que es el bueno, el que, como en una novela de Thalía, ¿no? Ella a la que todo le pasaba y que era bien buena, bien pura, y estaba el otro lado que era la malvada y que era la que le hacía toda la vida imposible. Los discursos de odio operan así. Casi siempre nos están diciendo que hay algo que nosotros hacemos bien frente a algo que alguien nos está haciendo o está causando un mal. Entonces, por ejemplo, el discurso de vuelvan a sus países, hacia los migrantes, pues lo que está diciendo es, nosotros teníamos una vida muy próspera en este país, ¿no? Nosotros nos iba bien en nuestro país, teníamos trabajo, la economía funcionaba y demás, pero de un día para otro hay crisis. Y entonces, ¿a quién vamos a culpar? ¿Quién es el que nos está generando o nos puede regalar una respuesta más fácil y que nos es muy, muy cercana? Pues son los migrantes, ¿no? Y entonces hacemos de antagonistas a los migrantes y les culpamos justamente de todas las situaciones críticas que pasan. Y pues probablemente ese país, nuestro país, entró en crisis por otras cuestiones que no tenían nada que ver con los migrantes, pero el discurso de odio lo que encuentra son salidas fáciles y genera este tipo de nosotros contra ellos, ¿no? Entonces, justo se basan en el temor, en generar estos sentimientos de temor, de recelo, de rechazo hacia esas otras identidades que creemos que tienen, pues, o que son causantes de los males que nos suceden en la sociedad, ¿no? Que lo mismo pasa con las personas LGBT, el discurso de protejamos a la familia natural, ¿no? Que nos está hablando hay una familia que es antinatural, que está en contra de los principios y valores que nos han enseñado toda la vida, y entonces a esa familia antinatural que está formada por 2 papás o 2 mamás, pues entonces no hay que permitirle que tenga lugar, porque si no vamos a tener, vamos a tener que cambiar el cómo vivimos, y entonces eso puede que represente la desaparición, ¿no? Como dicen muchos o al que no podamos seguir procreándonos y se caiga toda la sociedad que hemos construido. Entonces, si nos damos cuenta, hay como nosotros frente a ellos. Nosotros somos los buenos, ellos son los que hacen el mal, ¿no? Y lo mismo puede pasar también del lado de la sociedad civil. O sea, de repente, quienes defendemos derechos humanos caemos en esas mismas juegos. Caemos en estas mismas situaciones. Oye, bien, ¿verdad? Te escuchas más o menos. Se te hizo ruido en el micrófono. Caemos en esas mismas situaciones y entonces de repente muchos de los mensajes que podemos mandar están desde esa sintonía también de nosotros hacemos el bien, ellos hacen el mal, ¿no? Y entonces la espiral o la tensión, digamos, que se crea entre buenos y malos sigue estando vigente y el discurso y el odio sigue estando ahí. Sí, algo importante que mencionó ahorita Manuel fue que el discurso de odio está vinculado a otras violaciones a los derechos humanos. Con esto se refiere a que estos discursos legitiman esas violaciones de derechos humanos, legitiman y justifican, por ejemplo, un genocidio, una negación de derechos, por ejemplo, a las personas de la diversidad sexual o el racismo, por ejemplo.
Es una de las preguntas que más me emociona, porque hay muchas formas de estudiar el discurso de odio. Algunas, digamos que las más abundantes, es que el discurso de odio es un problema de tensión entre derechos. Dígase el derecho a la libertad de expresión con otra suma de derechos. A mí me gusta verlo un poquito más estructurado en lo que estás mencionando. El discurso de odio como una forma de aseverar que ciertos grupos tienen una posición social establecida y que además esos grupos no pueden demandar cambios en su situación de vida. Y es justamente lo que me parece escabroso de esta situación. Justamente en el chat nos escribió Daniel Ayala una pregunta, no la voy a leer completamente, pero la voy a analizar como ejemplo, sobre qué pasa cuando el personal docente retoma ciertas visiones en contra de colectivos, digamos, sexodivergentes o de mujeres. ¿Es discurso de odio? Posiblemente no, pero tiene una carga narrativa que con el paso del tiempo puede abocar y puede desarrollar que este odio particular de un individuo, un docente, se pueda convertir en un odio social. De ahí que sea tan importante para nosotras y nosotros la cuestión de la narrativa social. Si nos concentrábamos solamente en discursos, pues no, el señor da su clase y nada más en aquella ocasión lo dijo así. Pero si además pensamos que ese señor es un agente público, un docente, un funcionario que tiene repercusión en sus dichos y hechos, en medio de un espacio de socialización tan complejo, pues ya podemos decir que hay una narrativa desarrollada en ese espacio educativo. Y eso nos parece que es central porque muchas veces estas tipologías se utilizan como, esto es expresión, no, esto es discurso. Y la red no tiene tanta esa intención como clasificatoria de, no, lo que dijo fulanito es expresión y lo que dijo Omar es discurso. Pero sí tiene una centralidad bien importante en que revisemos las narrativas, sean cuales sean. Con esto quiero decir que a lo mejor el profesor lo dijo de manera aislada, pero ¿qué pasa si ese profesor, clase tras clase, dice lo mismo? Y clase tras clase acosa a las personas gays o lesbianas o trans de ese grupo escolar. Pues ya estaríamos hablando que hay un desarrollo diferente de la agenda, aunque sea una agenda muy particular del salón de clases. Entonces, me parece que es muy importante verlo por ese lado. El discurso de odio vinculado con otras violaciones, pero también con otros conflictos, porque digamos que es como una enzima social. La podemos utilizar para jalar agua para nuestro molino, para nuestras causas, como para empujar a quienes nos desagradan, como lo estaba diciendo Omar hace un ratito. Sí, ahorita que pones el ejemplo del espacio escolar del profesor, pues un profesor en un espacio escolar es una figura de poder. O sea, nos guste o no, tiene una autoridad, está ahí, es una figura con poder. Y también vemos, por ejemplo, que mandatarios como Donald Trump, ¿no? Da mensajes contra los migrantes, da mensajes, creo que también ha tenido mensajes contra las personas afroestadounidenses, incluso con personas de la diversidad sexual. Es lo mismo que una persona que tiene poder expresa este tipo de discursos o que cualquiera ahí perdido en las redes sociales sistemáticamente esté dando expresiones misóginas o contra Yalitza, ¿no? La actriz esta oaxaqueña que le dicen que está india, ¿no? Que es una india, que esto, que lo otro. O sea, es lo mismo que cualquier persona que tiene 50 seguidores en Twitter expresa este tipo de discursos a que lo haga alguien con millones de seguidores y que además tiene poder. Y no poder simbólico, o sea, poder real. Sí, no, pero no es lo mismo. O sea, hay justamente algo que nosotros hemos discutido mucho. O sea, estas discusiones se han dado durante años prácticamente entre Manuel y yo y con el resto de las personas que están. Pero no, justo es parte del llamado que de repente hacemos de decir que no todo puede ser calificado, porque es una calificación injusta, ¿no? Que puede causar también de repente la carga que tienes tan simbólica y tan fuerte que te puede llevar a ya no querer como hablar ni participar ni nada, ¿no? Y el discurso de odio, justo hay algunas organizaciones de la sociedad civil internacionales y algunos principios y otros documentos que en la página de la red Sin Odio podrán encontrar y que estamos justamente recopilando y analizando, que hablan de ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta
para poder determinar qué es un discurso de odio, ¿no? Ha sido tan la discusión entre qué es, qué no es, cómo lo calificamos, qué ponemos, que se crearon estos, digamos, como niveles o como elementos, sí, que tiene que cumplir un discurso para poder ser calificado como de odio, ¿no? Y uno de ellos justo es el estatus del emisor, el estatus de quien lo pone, digamos, en la arena pública, ¿no? Y entonces no es lo mismo que Bebechito23, _4, usuario de Twitter, con sus 100, 200 mil seguidores, ponga discursos o ponga expresiones que tengan que ver contra los migrantes, como ya explicó Manuel, ¿no? Es un nivel, tienen cierta agenda, están dirigidos a un tipo de momento, pero no es lo mismo que Donald Trump lo diga, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador salga así en la mañanera que en México no hay violencia de género, ¿no? O sea, que ya la violencia contra las mujeres acabó. Entonces, no es lo mismo que lo diga el periodiquito de Cabo San Lucas a que lo diga en la mañanera el presidente, ¿no? Entonces, lo mismo aplicaría para el discurso de odio. Y también hay que entender que esos discursos se insertan en un contexto en específico, qué contenido tienen, cuál es la agenda que esta persona ha manejado usualmente y para qué le sirve este discurso. O sea, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta, pero sí, no podríamos decir que es lo mismo, porque entonces hablar y decir que todo es discurso de odio, lo único que genera es un mal uso del término, el que hagamos, jalemos y estiremos la liga entre la violencia o, por ejemplo, el asesinato de una mujer trans y el dicho de un obispo. O sea, jalamos la liga y decimos, es que A llegó a B. Y entonces no hay una relación necesariamente directa y causal. También eso es lo que hace que decir que todo es discurso de odio, pongamos la atención ahí y pues no es lo más correcto. Y la tercera es que pues hace que la gente como que ya no quiera participar de las ideas y de la cuestión del debate público, ¿sabes? O sea, entonces, y es lo que pasa un poquito con la cultura de la cancelación ahorita, ¿no? Que es como de, híjole, ya todo es cancelable, entonces mejor ya no digo nada. Y eso deja, o sea, es contraproducente justamente incluso para el avance de derechos, ¿no? Porque los derechos humanos avanzan también conforme avanzan los debates en torno a ellos y a su alcance. Entonces, si dejamos de debatir, si dejamos de compartir esas ideas, pues entonces vamos a acabar con las mismas, o sea, se rompe la progresividad de los derechos humanos también. Oigan, Emanuel y Omar, ¿ustedes consideran que una forma de contrarrestar este tipo de discursos podría ser invisibilizándolos? Y lo digo en este sentido. El día de ayer vi un tuit de un sujeto, la verdad no recuerdo cómo se llama, Mauricio, no sé qué cosa, un tuit muy misógino contra una chica y que la verdad es que no quiero repetir lo que dijo, pero era algo misógino respecto a ella, muy directo, muy grosero, muy violento. Y de pronto se hizo tendencia porque de alguna manera cuando tú empiezas a darle contestar o le das repetir para le das retuitear para hacer un comentario respecto al tuit original, pues lo único que haces es viralizarlo y visibilizarlo más. Yo creo, en mi personal punto de vista, y aparte porque he leído a algunos especialistas respecto a cómo utilizar de manera las redes sociales, de manera que este tipo de discursos más bien queden pues en el olvido y se vayan a la red profunda. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que se deben visibilizar o que se deben de invisibilizar o que se deben hacer virales? ¿Qué consideran? Yo creo que me voy a divertir mucho con las preguntas del día de hoy y la voy a relacionar un poco con la que nos hace Lili Pérez en el chat de la Red Sin Odio sobre si tenemos que tener una forma punible a este tipo de discursos. Yo, en mi opinión, y quizá también es una opinión que puede estar en contraste con personas también de la red, que ahí sí diferimos muchísimo sobre en qué medida hacia un lado o hacia el otro, pero en mi opinión, justamente hacer punible un discurso es hacer y creer que el discurso es algo individual.
Y eso me parece que es importantísimo de poner en la mesa. No es nada más Donald Trump, no es nada más Jair Bolsonaro, no es youtuber Bebecito 2310 que dijo Omar Ojeda, es un conjunto de personas que utilizan voceros, un conjunto de personas que si se va Trump va a aparecer alguien más que tenga el mismo pensamiento. Por más que exista un juicio político a Bolsonaro en algún momento, hay una serie de personas de la sociedad brasileña que está a favor de la racialización de los cuerpos en Brasil. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde el Red Sin Odio lo que buscamos es una visibilidad de los problemas, ojo, no una romantización, porque hay veces que comentan que la cuestión del el antidiscurso odio es llevémonos bien, inclusión wannabe, todo el mundo va a estar feliz, y no tampoco. Creemos que tenemos que tener un realismo preciso, fuerte, sucinto, pero también tenemos que tener una visibilidad de que no es nada más el emisor del odio. El emisor del odio viene acompañado de personas que abiertamente levantan la mano o que están detrás esperando su momento para apoyar. Y de ahí tenemos que tomar mucho en cuenta que el discurso de odio está muy relacionado con la movilización social, que es una movilización social que no nos puede gustar, a lo mejor. A mí, en lo personal, una movilización basada en odio me parece algo que se debe de debatir, algo que se debe de visibilizar, pero justamente está en el ojo del huracán toda la discusión de en qué medida el odio es un motivante de cambios sociales, pero no para bien, sino para cambios sociales con una base de antiderechos. Tenemos una pregunta acá en el chat de charlas de café y que se relaciona pues con esto que mencionas de alguna manera, que dice, ¿cómo luchar ante un discurso de odio? ¿Podrías repetirla? No me quedó muy claro. ¿Cómo luchar? ¿Cómo luchar ante un discurso de odio? Uy, no, pues. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Y creo que es lo que todo el tiempo estamos pensando como sociedad civil, ¿no? Como de cómo le hacemos frente a esto. Y es una de las... es la propuesta central, digamos, lo de la red sin odio, ¿no? El entender la narrativa que atiende o que existe detrás del discurso, de lo que estamos viendo, de aquella expresión que consideramos como odiosa, entender la narrativa para entonces proponer lo que llamamos narrativas alternas y contranarrativas, que son estos ejercicios ya después de que entendimos a qué narrativa está atendiendo, cuál es la historia que está contando ese discurso, cómo podemos hacer para combatirlo de frente, de alguna forma, o sea, lanzar una idea que pueda en ese momento neutralizar o pueda desarticular ese discurso o esa expresión o generar otras alternativas mucho más elaboradas, como videos, como imágenes, como algún proyecto social mucho más amplio, pero que busca justamente dar visiones alternas de la realidad, es decir, eso que dice ese discurso no es cierto, está por acá, o sea, el tema es acá, ¿no? O lo importante no es eso que se está discutiendo, sino es este otro. O directamente, como lanzar un meme, lanzar una imagen, pero acá lo que hay que tener mucho cuidado es que nuestra respuesta o lo que desde donde vayamos a contraargumentar ese discurso no genere más odio o más tensiones o más polarización, que esa es justo una de las grandes también como los grandes debates que tenemos dentro de la red sin odio, que eso es bien importante decirlo, no todos tenemos un acercamiento igual a la libertad de expresión, ni a cómo combatirlo, ni al límite, ni a si es punible o no. Y eso es válido justamente porque es un tema muy, muy con diferentes aristas. Pero ayer, por ejemplo, sacamos un comentario, una publicación en Facebook hablando justamente de estos mensajes que con toda la intención y con todo el objetivo de hacer visible un punto acerca del tema del aborto y el tema de la votación en Veracruz, frente a la, digamos, agenda provida que genera, digamos, que generó que no pasara la votación, pero que generan mucha más, o sea, ponen
¿cómo decirlo?, en el ojo, o en la imagen expresamente a niños, a mujeres jóvenes, embarazadas, en situación de pobreza o desigualdad, muchas veces de ellos racializados. Entonces, las ponen en esas situaciones, en esas imágenes, y no están generando o sea, están logrando su punto de decir, ok, ya ven, no votaron por el aborto y ahora pues estas mujeres los van a tener allá. Pero eso nada más está generando más tensión, más criminalización. O sea, está moviendo el discurso, moviendo la atención hacia otro problema social, pero no está como bajando la espiral del odio. Entonces, eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Y que además nos debe de ponernos a pensar muchísimo de en qué medida una de las circunstancias más fuertes del odio tiene que ver con la negación de la persona. En otras palabras, con la deshumanización. Los ejemplos que está diciendo Mar no nos parecen incorrectos o inadecuados por visibilizar los problemas sociales. Todo lo contrario, entre más se visibilicen los conflictos sociales, más trabajamos en contra de los odios sociales. Pero aquí hay que tener una clave si estamos combatiendo específicamente a la persona o a la condición estructural. Claro. Susan Sontag, en un libro que seguramente a ti también te gusta mucho, Ruth, Ante el dolor de los demás, decía que cuando las personas nos exponemos constantemente al dolor, en imágenes, en contenidos, en notas periodísticas, en la tele, nos vamos deshumanizando e insensibilizando de los problemas sociales y los convertimos en un show social. Esto quiere decir que el odio, si no es trabajado con una contranarrativa y una narrativa alterna, lo único que va a lograr es que justamente se mantenga esa espiral, donde no veamos el problema de reparto de la riqueza en un país, sino en la persona pobre, que es lo que muchas veces hablamos cuando discutimos la circunstancia de clasismo. ¿Por qué siempre culpabilizar a la persona por tener hijos, por sus decisiones, por su educación sexual, en un país que castiga y persigue a las personas que intentan tener otras opciones de vida o que intentan poner una educación sexual generalizada? En ese sentido, cuando decíamos hace ratito de modificar una agenda pública, no quiere decir solamente modificar al Estado, sino modificar cada relación y lazo social que tenemos. Los lazos familiares, los lazos emotivos, psicoafectivos, los lazos entre amistades y un montón de lazos que van construyéndonos como personas. Creo que han estado mencionando una cuestión muy, muy importante respecto al discurso de odio, que tiene que ver con que es un problema y un fenómeno eminentemente social. Porque a veces pareciera que en retomar el concepto de manera frívola, de manera abstracta, pues como si fuera una persona nada más ahí perdida en algún lugar, expresándose de manera, pues a lo mejor sí que atenta y vulnera los derechos de otros, su integridad, lo violenta y tal, pero como si no tuviera relación con todo ese como amalgama social, ¿no? Que le da fuerza, le da sentido, le da, incluso lo define. Entonces me parece muy importante esto que mencionan, esto último que mencionaste, Manuel, pues me parece muy, muy importante, y por eso creo que valdría aquí la pregunta que me decías hace un rato en una charla que tuvimos en el chat, que el odio no es algo irracional. ¿Cuál sería la racionalidad del odio? Ah, qué buena pregunta. Justamente también cuando leemos investigaciones, estudios, opiniones, está la típica frase de, ay, no, la gente que odia es terrible y la gente que odia es irracional, ¿no? Y más bien desde la Red Sin Odio creemos que el odio tiene una función social tan establecida para grupos antiderechos, para grupos radicales, inclusive para personas que defendemos derechos, pero caemos en las provocaciones sociales de estos grupos, que vamos generando una forma de racionalidad utilitaria o racionalidad pragmática, o en términos llanos y tanto algo académico, en un impacto social a partir de lo que creemos y hacemos. Entonces la racionalidad o irracionalidad no solamente viene de una cuestión de, ay, esto es antidemocrático, no, sino justamente es alguien que está buscando lograr algo, ganar en el conflicto a partir de su posición, a pesar de que lo que dice y hace sabe que va a antagonizar socialmente con un montón de grupos sociales.
el Frente Nacional de la Familia, los grupos antimigrantes fronterizos, otros tantos grupos saben que su discurso puede ser antagónico para otros tantos, pero para ello también hacen uso y crean nuevas formas de entender el mundo. Por ejemplo, la que nos gusta muchísimo, ideología de género, es un discurso que nace de estas agendas, que tiene una base racionalizada, pensada, reflexionada, para atacar a los grupos que defendemos derechos. Entonces, el odio no es de alguien terrible, malvado, el monstruo de 4 cabezas que nos persigue, sino es de un montón de gente que se organiza, que hace unos discursos muy conglomerantes, muy fuertes, muy que invitan a las personas a unirse a estos grupos. Entonces no es irracional, es profundamente racional y profundamente emotivo, que es lo interesante de esto. No solamente hablamos de juicios de valor, sino hablamos de cómo conmuevo a las personas para modificarle sus sensaciones. Inclusive el tono. No es lo mismo andar gritando como yo, que siempre me emociono, andar así como de, ay, es que según planito. No, el tono importa muchísimo. Si modificamos el tono del mensaje, como saben hacer muchas veces estos grupos, no solamente convencemos, atraemos adeptos a nuestras movilizaciones. Y es que justamente ese es uno de los puntos, ¿no? El discurso de odio atiende a las emociones. Casi siempre te está, o sea, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te dice? Creo que es una cosa que nos ayuda mucho a nosotros de repente para construir mensajes, que es, ¿pero qué estamos diciendo? ¿Cuál es la emoción detrás de esto? ¿Hacia quién, hacia dónde va a llegarle a la gente? No es como que, ay, les va a causar amor y entonces se van a iluminar. No, no, no. Pero si nos ponemos a pensar, los discursos de odio usualmente están apelando al miedo, a la preocupación, a algo, a una carencia. Entonces, eso es más común a mi realidad cuando yo vivo en un país con pocas oportunidades, precarizado, con violencia, o sea, me preocupa todo el tiempo y entonces me va a llegar, me viene este mensaje que me da una propuesta aparte, que es un poco ahí por donde va lo de Manuel, ¿no? Que me da una propuesta, me va a mover hacia algún lado, pero me está apelando a algo que me es común, algo que yo estoy sintiendo en este momento y entonces lo va a hacer más fuerte. Entonces los discursos de odio, o el discurso de odio es una forma también de llegar emocionalmente. Y la propuesta también de combatirlo es evidenciar que hay otras formas de crear contenidos desde otros sentimientos, ¿no? Esperanza, emancipación, o sea, eso te da. Pero también, ahorita que mencionas la esperanza, también creo que se pudiera generar, cuando se apela a lo emotivo, una falsa esperanza, una esperanza como en un sentido muy optimista, exageradamente optimista, porque hay otra forma de ver la esperanza que es una forma muy radical también, que ahorita no me voy a meter en ese tema, pero fíjate cómo se asocia también esto del discurso de odio a las fake news, ¿no? Donde también en las noticias falsas apelan demasiado también pues a las emociones. Mira, tenemos unos comentarios acá en el chat de charlas de café. Ahorita no sé si ustedes allá en la red Sin Odio tienen para que los chequen. Bueno, Miranda Rojano dice que creo que la mejor manera es como lo dijo la señorita, no sé su nombre, no llegué a tiempo, pues no sé si se refiere a mí, soy Ruth. Básicamente es no seguir dándole importancia, no compartirlo, no fomentar más debate o discusión respecto a esas cosas. Arturo Lechuga Lozano dice, los difusores de discurso de odio se escudan en la libertad, entre comillas, de expresión. ¿Se debe ignorar el discurso de odio o se debe visibilizar para señalar a qué o a quiénes señala para ser odiados? Pues creo que ya lo abordamos un poquito hace rato, ¿no? Como debe de Manuel lo precisa. A mí lo que me da la impresión de repente es que queremos guardar todas estas expresiones en una cajita. El micro. Ay. ¿Ya se escucha ahí? Ajá, como que de momento se corta. Sí. Lo que preocupa un poco es que quisiéramos guardar estos discursos como en una cajita y mandarla al fondo del mar, ¿no? Así como que, ay, no están y no los escuches, no los compartas, Claro, pero entonces creamos como una especie de burbuja, ¿no? Nosotros en nuestras redes sociales, cuando decimos, en este momento voy a eliminar todo aquel que no comparta mis ideas de derechos humanos, o sea, TERF, ¿no? Por así decirlo, pues hago una limpia, ¿no? Pero entonces yo genero mi propia burbuja. Y entonces, allá afuera de esa burbuja hay
otras 20 están llenas justamente de este tipo de discursos, de discusiones. Y entonces, ¿cómo vas a combatir algo que no conoces? ¿Cómo vas a combatir algo que no entiendes? Que no sabes cómo se está organizando y cómo se está construyendo. Entonces, no es que les demos más pista para que puedan ser más visibles, porque son visibles. Los discursos de odio tienen la capacidad de ser más visibles que ninguno, que nos llegan emocionalmente y nos mueven, ¿no? Pero lo que podríamos hacer es darle más pista a esos otros discursos, esas otras ideas que están de colectivos, de esas otras propuestas alternas, realidades, e igualarlas. Es un poco lo que también podríamos pensar que tendría que ser lo que hace el Estado, ¿no? O estas propuestas cuando de repente en las universidades dicen, no, es que vamos a ir a que cancelen como la conferencia profundidad. Ok, pero ¿por qué no mejor le exige a la universidad que genere por cada evento de vida 2 eventos que hablen sobre diversidad sexual, 2 eventos que hablen sobre aborto? O sea, si tú vas a darle espacio a este discurso, dame espacio a mí en este otro discurso, que es más incluyente. Y entonces ahí haces como una igualación. Eso es algo que podría a lo mejor ser bastante útil. Manuel y Omar, ¿qué es la Red Sin Odio? ¿Qué es el trabajo que están haciendo? ¿Cómo surge esta red? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, me gustaría que Omar explicara un poquito eso, pero me gustaría agregar algo antes de lo que iba Sí. mencionando. En los últimos meses, con todas las polarizaciones que han habido, al menos en México, se ha hecho una narrativa muy famosa, que esta no es una lucha entre unos y otros, sino es una lucha de los buenos contra los malos, ¿no? Y esta es una narrativa hiper perjudicial, porque ¿quién dice que tú estés del lado de los buenos? ¿Y quién te hace creer que eso que está antagonizado a ti son los malos? En ese sentido... O la narrativa del lado correcto de la historia, ¿no? También. Sí, 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 y que es importantísimo de cuidarnos de caer en ese tipo de enfoques y de ese tipo de visiones, porque lo único que estamos abondando es a vernos al ombligo a nosotras y a nosotros mismos, como, sí, yo soy bueno y yo me la creo y me hago mi historia de... Walter Benjamin, perdón que te interrumpa, dice Walter Benjamin que el lado correcto de la historia es el de los oprimidos. Esa es la postura, al menos que yo comparto también. Creo que hay que mencionarlo. O sea, no es que uno se asuma bueno, es más, él dice, la emancipación no será para toda la humanidad, la emancipación es para los oprimidos. Y bueno, es una reflexión, ya habrá tiempo de discutir a Benjamin. Sí, y a darle ahorita un poco de paso a que Omar nos cuente un poquito cómo funciona y qué es la red, me gustaría también hablar un poquito de lo que acabas de decir. En la red pensamos que no solamente es blancos contra negros, sino es una serie de conflictividades y de grupos y de personas que nos vamos posicionando en una gama. Ajá. Por eso insisto tanto que no es de nosotros contra ellos, sino en esta gama hay una gran escala gris. Y respondiendo un poquito a las preguntas que también habían hecho en charlas de café, tiene que ver con esto. Hay veces que cuando vemos algo de odio o algo que nos prende un montón en redes sociales o en vivo, nos ponemos a combatir y nos ponemos a debatir, inclusive a deshumanizar a la otra gente. Más bien, un poco el trabajo que tiene que ver con la Red Sin Odio es en qué medida le ponemos los reflectores a las raíces, a los corazones de los conflictos, y en qué medida estamos visibilizando la forma en la que el odio opera socialmente en cada uno de sus espacios, sea sociedad civil, sea Estado, sea agentes antiderechos, entre otros. Ok. Omar, no sé si quieras explicarnos, platicarnos un poquito más en sí ya de la red. Sí. Pues, ¿qué hace Red Sin Odio? ¿Quiénes somos? No sé si, creo que me escucho bien. No sé, estoy teniendo problemas con el audio. Pero Red Sin Odio es un proyecto. Estamos llevando un grupo de activistas que trabajamos desde los derechos humanos. Y la idea es promover estas acciones que combatan estos discursos y expresiones de odio, como ya lo mencionó Manuel,
pero a través de comprender de dónde surgen, o sea, las causas y qué consecuencias sociales tienen, y entonces proponer pues, estas nuevas narrativas, ¿no? Estas narrativas que hablen desde un lugar de la inclusión, en el más amplio espectro de la palabra, sobre todo que inviten este diálogo. La idea es promover el diálogo, es no romper justamente o no entrarle al juego de tú sí puedes, tú no puedes, ¿no? Siempre como permear el intercambio de opiniones. Evidentemente hay opiniones que pueden salir o ser como más odiosas y que a lo mejor podemos decidir no hacer caso, porque también es algo que la red nos opone, ¿no? Si tú no quieres, no hay que confrontarla, no la confrontes, pero en la medida de las posibilidades que puedas, hazlo, ¿no? Y la propuesta. Y como ya lo dijimos, o creo que se ha tratado la charla, pues impulsamos este análisis, ¿no? De las narrativas que justo le dan origen al odio y que tanto se ejercen en espacios políticos, digitales, ¿no? Y nuestro trabajo es crear o impulsar la contención de las narrativas alternas y las contranarrativas, siempre apelando al respeto de los derechos humanos. Eso creo que también Emanuel ya lo dejó muy claro y hemos, ¿no? Es asumirnos que también somos parte de esta espiral de tensiones y de esta espiral de violencia y de odio, y cómo podemos desde ese lugar de defensa a veces que a veces generamos esta tensión, romperla. Y bueno, nuestro proyecto es más educativo, es una cuestión de difundir información, generar intervenciones con diferentes actores y organizaciones, sobre todo para pues, socializar esto que hemos aprendido a hacer de narrativas. Básicamente. Ahorita que ¿sí me escucho? Ah, sí. Ahorita que Manuel mencionó lo de la polarización y tal, esta semana Lorenzo Meyer escribió un artículo que tituló El odio como variable política, pero más que adentrarme en sí me llamó la atención el título en sí. O sea, que el odio ya está como parte del análisis quizá, ¿no? De la práctica, de la política como praxis. Y en este sentido, yo quisiera preguntar qué función tendría lo político para construir contranarrativas, entendiendo la política como el arte de la negociación. Si el odio ya está como una variable de la política sirve para contrarrestar el odio. Justamente también es una de las posturas que tenemos en la red. Muchas veces se considera que la discusión ante el odio es un trabajo de amor y paz, entendido como la vieja cultura de paz de decir a la gente que hablen bonito, decir a la gente que se porten bien, decir a la gente que sean buena onda, y para nada. Lo que buscamos en la red es poner temas densos sobre la mesa, ponernos a discutir sobre esos temas, inclusive sacar elementos contranarrativos, educativos, infográficos, etc., que puedan mantener la discusión pública sobre esto. Y lo que buscamos como red política, porque somos una red política finalmente de activistas, alianzas, visiones de la realidad, es que más personas se comprometan a revisar sus propias posiciones ante el mundo, sus posiciones ante las demás personas, y cómo generan su activismo en derechos humanos o sus formas de ver el mundo en términos de antiderechos. ¿Qué quiere decir esto en términos llanos? La política como una construcción de lo cotidiano. Lo que nos interesa muchísimo es que las personas aprendamos a ver qué tipo de cosas consumimos, qué tipo de noticias creemos, quiénes son las personas que escuchamos en los medios y por qué las escuchamos y siempre aspiramos a tener un reflejo allá arriba de nuestras posiciones políticas. Ajá. Red Sin Odio es un proyecto social que busca justamente crear que las personas se posicionen desde su lugar de políticamente desde diferentes linderos. Y eso implica que el profesor o profesora se pregunte si en su currículo académico solamente tiene hombres, vatos en toda la materia. Eso también implica que las personas que hacemos activismo nos preguntemos, y si no estamos creando una narrativa de ustedes contra nosotros de 24 horas, 7 días a la semana. Y eso implica que muchísimas personas que no hacemos de activismo ni estamos frente a grupos educativos, pero sí tenemos redes sociales,
nos pongamos a pensar un montón sobre la medida en la que estamos conectando o desconectando a las personas de sus visiones, porque ahí concuerdo totalmente con Omar. Si solamente queremos en nuestros espacios cercanos hablar con las personas que opinan igual que nosotros, ¿qué nos haría diferentes con los grupos de antiderechos? ¿Qué es lo que quieren hacer? Mantener una visión del mundo rodeándose solamente de sus valores familiares, religiosos o de otro tipo. Ok. Pues yo no sé si ustedes en Red Sin Odio tengan algunos comentarios o preguntas. Acá en Charlas de Café ya no hay. Por acá ¿No? no hay tampoco. ¿Tampoco? Pero igual voy a aprovechar para dar nuestras formas de comunicarnos, ¿no? Tenemos Sí, cualquier claro. información que necesiten o cualquier duda o invitación o ahí pregunta, podemos seguir discutiéndolo y lo pueden hacer llegar directamente al Facebook, al Messenger de Facebook de Red Sin Odio, o nos pueden escribir a info@redsinodio.org y ahí pues con todo gusto les podemos dar seguimiento. Sí, también están en Twitter, ¿no? Twitter, que se lo estamos estrenando, no lo usamos tanto porque apenas nos estamos ahí entrenando en eso, pero sí, también estamos en Twitter, estamos como sinodio-red, y que ahí también pueden encontrar alguna información que compartimos de otras organizaciones que también están trabajando el tema o que hablan sobre ahora tan preocupante que es el tema de la libertad de expresión, los derechos de autor y demás cosas que están pasando con respecto a las nuevas reformas que apenas entraron. Y los videos que hacemos acá y otro tipo de informaciones que son importantes, pero bueno, esto todavía lo estamos alimentando. Vamos poco a poco, pero el Facebook casi siempre está más activo y por acá nos pueden encontrar. Sí, también acá en Charlas de Café tendremos algunas charlas que estamos haciendo en alianza. Hay temas por ahí que queremos tratar, como las terapias de conversión. Queremos hablar también con personas de la diversidad sexual. Tenemos por ahí como temas pendientes todavía de agendar. Apenas tenemos la agenda de agosto. No sé ustedes qué programas tienen para para lo que es la próxima semana. Si los quieren mencionar para que los sigan. Ok, pues justamente como hoy inicia agosto, tenemos una agenda preparada para el siguiente mes para hacer diferentes charlas una vez a la semana sobre temas de juventudes. Es importante decir que hay personas que todavía pertenecen a la franja demográfica de persona joven, que en México es 18-29. Omar ni yo ya no tenemos esa edad, pero también tenemos un enfoque de juventudes en términos de alianzas intergeneracionales. Entonces, tanto las juventudes de la red como las personas que nos definimos como aliadas y aliados, estaremos acompañando mucho este mes el tema de cuestiones de juventud, adultocentrismo y este tipo de temáticas. Así como en meses anteriores vieron que la red publicaba muchas cuestiones sobre sexodivergencia, luchas de la diversidad sexual, etc. El mes de agosto lo vamos a concentrar, no sin nublar las otras agendas, a qué tipo de cargas adultocéntricas están cargadas. ¿Por qué? Porque también es importante definir cómo la narrativa social, y dado que tenemos algunos minutitos, voy a sentarme quizá ahí para abonar un poquito a lo que decíamos al inicio. La narrativa social es tan canija que lo que realiza es no solamente combatir a las personas por su pertenencia a un grupo, sino también por la percepción que se tiene sobre esa persona en relación a cierto grupo. Si, por ejemplo, ahorita hiciéramos un experimento social y le preguntáramos a la gente de la calle en una encuesta abierta, ¿cuántos años tiene Omar, cuántos años tiene Manuel y cuántos años tiene Ruth? Nos van a dar una tasa demográfica bien diferenciada. Y eso quizá me llega a posicionar en una escala de edad que ya no cumplo, pero que finalmente por la carga adultocéntrica, por la carga narrativa, podría seguir viviendo. ¿Y eso por qué es importante? Porque la narrativa social excluyente no solamente impacta a quien es parte de ese grupo, sino también, y esto es algo que nos debe de preocupar, a alguien que tiene elementos, características o bases identitarias similares al grupo. Si, por ejemplo, un hombre heterosexual se pinta las uñas, por decir algo, y alguien lo ve en la calle, una persona homofóbica, puede reconocer en esa persona heterosexual algo que le parece desdeñable o que pueda
al odio. Eso quiere decir que la narrativa social no solamente va a impactar a quien se autoadscribe a un grupo, sino la narrativa social va a circunscribir a una serie de personas que cumplen con esos símbolos. De ahí que también muchas veces nos dicen personas, a veces en los comentarios, incluso con un afán de provocación de, es que ustedes nada más defienden a las minorías, que también minoría me parecería una palabra equivocada, ¿no? La Red Sin Odio no defiende a las minorías, lo que defiende es una cadena de derechos que a menudo es mantenida, sostenida y expresada por grupos que nos adscribimos a alguna identidad no normativa o alguna identidad disidente. ¿Y por qué es importante decir esto? Por la polarización social que atañe mucho al discurso de odio. Tenemos unos comentarios acá en el canal de Charlas de Café. Sergio Moraes, saludos chicos, excelente charla. Arturo Lechuga Lozano, saludos del Mariachi Ninja, gracias. Y una pregunta con la que me gustaría que cerráramos, que creo es muy, muy buena pregunta de Azul Luna, si me lo permiten, Emanuel y Omar, ¿cómo se puede trabajar con los niños estos temas, bueno, los niños y las niñas, estos temas donde culturalmente se les enseña a ser parte de estos discursos de odio? No sé si quieres decir algo más. No, okay. Bueno, sí, porque también es... Sí, tú eres el responsable de educación acá. Pues mucho del ejercicio educativo tiene que ver también con la revisión, no solamente de nuestros contenidos, sino también de las metodologías. Para la compañera que está haciéndonos la pregunta, me parece que Azul, aquí simplemente sería un recordatorio a que la educación no solamente es el ejercicio de expresión de ciertos contenidos, sino también de formación política desde la niñez. Así ya decir esto es como de, ay, qué denso, ¿no? Desde niños y niñas ser político, pues sí. Justamente ahí está el punto que también queremos invitar. El jardín de niños luego trata al niño y a la niña, o la primaria trata al niño y a la niña como, a ver, niños y niñas, vamos a aprender los colores con monstruos de colores, ¿no? Y pues muchas veces la niñez ya no es la misma con la que nosotros crecimos, ya no es la misma niñez. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo es el mundo el día de hoy, cómo la digitalidad ha modificado la forma en la que las niñas y niños se ven a sí mismas y ven al mundo, y también me parece que tiene que ver con un ejercicio de acompañar de manera diferente. Quizá lo que podría ayudarte mucho para seguir respondiendo a tu pregunta es seguir viendo las emisiones, aquí el Comercial Norte. Este mes justamente vamos a hablar mucho del adultocentrismo y de cómo le cargamos responsabilidades a las niñas y a las juventudes, o cómo les quitamos participación y papel político, que es ultra relevante que desde pequeñas y pequeños sepamos que son agentes que van teniendo una posición política importantísima en cualquier negociación social. Bueno, pues ya cerrar nada más un último saludo de Quique Ventura. Felicidades por estos espacios muy necesarios, Ruth, Omar y Emanuel. Pues muchas gracias a todos y a todas, en especial Omar y Emanuel. De verdad que siempre es muy grato charlar con ustedes de estos temas. Y de los próximos, larga vida a la Red Sin Odio, y esperamos seguir contando con ustedes para otras charlas y pues seguir también en la alianza. Por supuesto, tenemos que seguir tejiendo y dando espacio y voz a quienes, como lo hemos mencionado en otros momentos, pues no la tienen realmente, ¿no? Y además temas que pues tampoco se están discutiendo en ningún medio. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos. Gracias a todas las personas que emitieron comentarios y que nos escucharon, y esperemos que puedan seguir viendo estos videos en vivo o en diferido, si no los pudieron ver a la hora indicada. Gracias, bye.